¿Cómo analizamos el mercado? Existen dos tipos de análisis, el análisis técnico y el análisis fundamental. Nosotros como operadores nos vamos a enfocar en el análisis técnico y aquí te mostraré detalladamente de qué se trata como tal cada uno de los dos, pero básicamente nos vamos a enfocar en el análisis técnico. Entonces, para análisis técnico, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que es básicamente el estudio como tal de la acción del precio. Es decir, el precio es el rey, es el que manda, es el que dice qué hacer y cómo hacer. A través de unas técnicas, pues yo puedo entender sus movimientos. Principalmente a través del uso de gráficas, en este caso tú ya has visto parte de las gráficas que utilizamos, pero hay varias y te las voy a mostrar, velas japonesas, barras de ticks, etc. Hay muchas. Todo esto pues obviamente con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Anticipar con mayor probabilidad los movimientos del mercado, las futuras tendencias que pueda tener, tanto alcistas, bajistas o mercados laterales a través de técnicas, ¿ok? Esto es muy importante. Usamos mucho lo que son áreas de soporte y de resistencia, volumen, patrones chartísticos, indicadores, etc. Se pueden utilizar muchas cosas para poder hacer el análisis técnico. En este caso, te voy a enseñar una de las gráficas como tal, pues que tú ya bien sabes en las que estoy operando, porque ya las has visto en anteriores lecciones, y parte de esto, pues lo importante es que son hechos que ya sucedieron. Entonces el mercado a mí me permite en la acción del precio poder observar movimientos que ya se dieron y en base a eso yo poder determinar los posibles movimientos futuros. Y no se da pues obviamente en un orden subjetivo, porque nada de esto está al azar. Ya todo esto está dado en el precio para poder pues entender sus movimientos o sus posibles movimientos. ¿Por qué? Porque él con anterioridad ya me lo ha estado diciendo y constantemente y cada que una velita de esas va saliendo me está dando información que puedo yo con mayor probabilidad anticipar un posible movimiento. ¿Cuál es la filosofía como tal del análisis técnico? Entonces vamos a ver varios puntos. Una de ellas es el movimiento del precio. El movimiento del precio lo dice todo, ¿ok? El precio es el rey, es el que manda. Entonces a mí me interesa ver el momento actual del precio, por eso me enfoco en el momento. No estoy mirando tiempo pasado, no estoy mirando qué pasó anteriormente. ¿Qué es información relevante? Sí. ¿Que me puede servir? Sí. Pero a mí me interesa lo que el mercado me está diciendo en el momento actual. Por eso uno de los objetivos principales cuando hacemos el análisis técnico es con el fin de saber cuál es la dirección del mercado, hacia dónde se dirige, así pues poder participar en él. O sea que esto es muy importante. Y otro punto a tener en cuenta es saber que la historia siempre tiende a repetirse. Ya que hay un dicho que quiero que te aprendas y que lo dejes de aquí en adelante, ahora que vas a pasar al módulo de NinjaTrader, el módulo de como tal de la plataforma de operaciones, y es: el mercado es una película repetida. Si no te la aprendes, te sorprende. Y es que el mercado todo el tiempo está repitiendo movimientos y patrones. Por eso, para mí, el rey de todo esto es el precio. Y el precio te está indicando por medio de soportes y resistencias hacia dónde puede ir. Y yo anticipo con mucha probabilidad por medio de las técnicas del análisis poder llegar a esos puntos, que el mercado va a llegar a esos puntos con mucha probabilidad, y me anticipo y puedo tomar posiciones y así poder obtener beneficios de este mercado. Esto es obviamente por lo que el mercado es de un orden psicológico, es un orden de movimiento de masas aplicado pues al precio. En este caso pues podemos ver emociones, sentimientos, podemos ver mucho tipo de sentimientos como la avaricia, el miedo, la euforia, etc. Entonces, entender el precio es entender también a muchas personas, porque es psicología de personas aplicada ante el precio. Esto hace pues que el mercado se mueva. Por ejemplo, el caso de cuando empezó pandemia y cuando empezó el proceso de COVID en los Estados Unidos, que es el mercado que obviamente pues nos afectaría porque es el mercado que operamos. Entonces, cuando se empezaron a dar, digamos, los primeros casos de coronavirus en los Estados Unidos, el mercado del Nasdaq empezó a tener un movimiento de fluctuación elevado, dado que esto se da a través de que nosotros somos los que operamos el mercado, somos personas, y como personas ponemos sentimientos. Esos sentimientos, esas emociones hacen que el mercado se mueva. Entonces, en el momento en que todo esto empezó y se dieron los primeros casos de coronavirus, se empezó o se decretó como tal esto como una pandemia, pues el mercado empezó a tener pánico, a tener miedo. ¿Y qué hace el miedo en las personas?
hace que retiren sus posiciones, y cuando retiran sus posiciones pues tienen que vender, y cuando vendieron masivamente, ¿qué pasó con el mercado? Cayó inmediatamente, hizo una corrección impresionante nunca antes vista. Entonces todo el tiempo está pasando lo mismo. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hay euforia? Cuando salió la vacuna, tenemos vacuna, nos podemos vacunar, vamos a evitar más muertes en el mundo. Pues hay euforia, ¿cierto? Esa euforia que hace que compremos el activo. Entonces empezamos a comprar y el mercado empieza a subir. Entonces todo esto hace que el mercado pues tenga sus movimientos por el tema de las emociones. Así que esto es emociones aplicadas al precio. Es muy interesante. Aquí, por ejemplo, vamos a ver cómo es el análisis técnico, y es buscar soportes y resistencias dentro del mercado, lo que pueden estar aquí observando. Entonces ahí, por ejemplo, estamos marcando zonas puntuales con soportes y resistencias. Más adelante lo vas a ir viendo si todavía no sabes de esto. Y así es que se hace el análisis técnico. Evalúo zonas de posible participación, tomo las entradas, corto, venta, largo, en fin, largo, corto. Defino zonas de pivotes, defino zonas puntuales, tendencias alcistas, bajistas, mercados laterales, zonas de participación, oferta, demanda, en fin, todo esto es lo que yo veo cuando estoy haciendo análisis técnico. Tenemos patrones chartistas, como son patrón V, como son, por ejemplo, los fobos o los falsos rompimientos, los sobrepasos, en fin, ahí estoy marcando, ahí estoy haciendo mis marcaciones para entender por medio de análisis técnico qué es lo que el mercado me está diciendo. También entendiendo mucho el contexto de volumen, cómo se da el volumen, en fin. Todo esto es lo que hace referencia al análisis técnico, y es lo que vas a aprender a hacer en este entrenamiento, y es lo que te va a empezar a generar ingresos. Esto es lo que te va a dar las entradas como tal. Bien, ahora vamos a ver qué es el análisis fundamental. Entonces, este básicamente lo que hace es buscar aspectos macroeconómicos, aspectos de los estados financieros pues, de empresas específicas, o para comprar acciones, por ejemplo. Y lo que hace es identificar cuál es su valor real en un activo o en un mercado específico, y lo que hace es que tiende o hace tener en cuenta aspectos económicos, sociales, políticos, identifica pues como tal el valor de un activo, para así poder determinar si pues lo puede comprar o no, si puede invertir en él o no, y sostenerlo básicamente con el tiempo. Un analista fundamental básicamente es como un swing trader o un trader de largo plazo, como lo veíamos en anteriores lecciones, que lo que hace es analizar procesos económicos complicados, complejos, para así poder invertir en ese activo y mantener ese activo con un determinado tiempo, que básicamente es como el tema de las acciones, ¿ok? Este tipo pues, de análisis está enfocado a aquellos profesionales que están del lado de largo plazo, y que en este caso pues, son traders de posición, como bien lo mencionaba. Están buscando pues, noticias o algo que tenga interés, o de orden público o de orden político, que puedan generar movimientos o fluctuaciones dentro del mercado que los puedan favorecer pues, para poder participar. Es un poco más complejo, requiere más información, más preparación, así que por eso de este lado nosotros no hacemos operativa, porque para eso pues requiere un poco más de entrenamiento, requieres tener información, y es un poco más especulativo, porque simplemente pues no estás viendo un precio como tal específico y tomando posiciones y rentabilizando de inmediato, sino que tomas posición en base a contextos macroeconómicos, a contextos políticos, y pues esto requiere que tengas información. Por ejemplo, cuando hay un evento de orden político, como lo que pasaba anteriormente con Donald Trump cuando estaba como presidente, y era que sus tweets y su pelea con otros países hacía que tuviera un índole de orden político, que hacía que tuviera fluctuaciones en los diferentes activos, que personas de análisis fundamental podían determinar que a raíz de lo que él hacía podían tener rentabilidades tanto en largo como en corto, y pues hacían ese proceso. Entonces es un poco más especulativo, es un poco más complejo de entender. ¿Cuáles son los diferentes gráficos que tenemos? Pues hay muchos gráficos, tú ya conoces el primero de todos, y es el más importante, en el que vamos a operar, en el que tú te vas a especializar, que es el mercado de velas japonesas. Y pues tenemos el verde para indicar que es alcista, el rojo para indicar que es bajista. El color como tal tú lo puedes modificar a tu gusto, a cómo te sientas más cómodo, ¿ok? Eso lo vamos a ver mucho más adelante sin ningún problema. También tenemos un tipo de gráfico que es de líneas, que es este tipo de gráfico, también puedes operar ahí. Tenemos el de barras de ticks, que también es muy famoso, últimamente ha estado muy de moda en Latinoamérica y tiene una buena condición para operar.
Lo interesante de este tipo de gráfico es que no necesitas volumen para poder operar en él, así que el volumen ya está inmerso dentro del movimiento de cada barra. Y por último tenemos como tal este gráfico que se llama equivolumen, y son velitas, pero que cada vela se representa en un tamaño y eso corresponde como tal a el volumen que se ha transado dentro de cada vela. En fin, tiene un contexto muy diferente a lo que hacemos, pero para que lo tengas en cuenta existen este tipo de gráficos. Y ya pues para finalizar te dejo esta frase: lo que sea que la mente del hombre pueda concebir y creer, puede conseguirlo. Napoleón Hill. Recomiendo mucho el libro de Piense y hágase rico. Te va a hacer un clic en tu mentalidad. Recuerda lo que decíamos al principio. Lo más importante aquí es la actitud, la mentalidad. Por eso es consistentemente trader. Y debes de entrenar tu mente. Napoleón Hill te puede enseñar a ello en su libro Piense y hágase rico. Así que te lo recomiendo. Nos vemos en la siguiente lección.